predicando acerca de el libro de Colosenses que comenzamos ya hace algunas semanas atrás. El Señor pues nos ha permitido poder comenzar y continuar estudiando este maravilloso libro. Así que vamos a continuar en el capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 9 al 12 en esta mañana. Bien, dice así la palabra de Dios en Colosenses 1, versículos 9 al 12, que en verdad es toda una sección de los versículos prácticamente del 3 hasta el 21, 22, es una sección, inclusive hasta el versículo 23, pero tenemos que verlo, ¿verdad?, en secciones. Si no estuviéramos aquí por meses, ¿verdad?, sin salir de la iglesia, estudiando esta sección grande. Así que en esta mañana vamos a ver los versículos, vamos a leer los versículos del 9 al 14 y vamos entonces a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dice así el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en esta mañana hemos titulado el mensaje de hoy, la petición que influye en tu vivir. La petición, la oración que influye en tu vivir. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayude en esta mañana, Señor. Nos declaramos, Señor, completamente dependientes de ti y de tu Espíritu, Señor, para que seas tú quien hable a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, podemos abrir tu palabra, Señor, libremente, y, Señor, podemos escuchar las verdades hermosas, grandes, maravillosas de tu palabra, Señor, y que ellas, Señor, transformen y cambien, Señor, nuestras vidas. Señor, te pedimos una vez más que tú hagas la obra que solo tú puedes hacer a través de tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La petición que influye en tu vivir. Creo que cada uno de nosotros, si no todos nosotros aquí, sabemos que la semana pasada se celebró lo que uno le llama el Super Bowl. Y creo que para ustedes, ¿verdad? O algunos que seguimos a los Green Bay Packers, a lo mejor estuvimos un poco tristes, ¿verdad? El no poder ver a nuestro equipo participar del Super Bowl número 54 que se celebró la semana pasada. Se dice que hubo una asistencia de casi 63,000 personas en este estadio allá en Miami. Pero una de las cosas más notorias que yo escuché en esta semana del Super Bowl número 54 fue que este Super Bowl ganó, escuche bien, ganó en comparación a los demás Super Bowl, ganó el Super Bowl donde más comida sobró luego que se terminó el juego. Se dice que se recogieron 30,000 libras de comida que sobró después del juego. Aún más, se dice que sobró carnes de res, carnes de pollo,
Se dice que hubieron platos que personas VIP, personas importantes habían encargado y todo eso sobró de comida en el Super Bowl. Se dice que esas 30,000 libras de comida van o ya, porque ya se distribuyó toda esa comida, pudieron alimentar a 20,000 personas ahí en el sur de Miami. Se dice que se llevaron toda esa comida a 5 albergues, 5 lugares de personas necesitadas, y todas esas personas fueron alimentadas por toda esa comida que sobró. O sea, podemos decir que no solamente se llenaron de comida las personas que estuvieron en el Super Bowl, sino que ahora se pudo, ¿verdad?, llenar el estómago de 20,000 personas necesitadas que también necesitaban comida. Yo me imagino que a las personas salir de ese partido, me imagino que salieron satisfechas. Me imagino que salieron llenas de comida, al poder no solamente ver el partido, pero disfrutar de toda esa comida que tuvo el alcance de todos los que participaron y fueron a ver el Super Bowl. Y este texto aquí, mis hermanos, si usted mantiene esa idea, este texto aquí de Pablo, esta oración específica de Pablo hacia los colosenses, que también se aplica para nosotros aquí en Brookside, para todo creyente, y es que Pablo ora de una manera específica hacia estos hermanos. Y vamos a ver cómo Pablo ora y le pide a Dios no que llene los estómagos de estas personas físicamente, sino que Pablo pide a Dios que llene a estos hermanos del conocimiento de la palabra de Dios. No de comida física, sino que Pablo ora que Dios llene a estos hermanos de la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Donde nosotros vamos a ver también que a nosotros ser llenos de la palabra de Dios, esa llenura va a resultar en 5 beneficios y resultados en nuestras vidas. Nos va a ayudar a caminar con Dios, a agradarle a Dios, a llevar fruto, a crecer, a ser fortalecido, a expresarle y dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Y de la misma manera que Pablo oró así por los de Colosenses, para nosotros también, mis hermanos, Dios, escuche bien, Dios desea llenarte a ti del conocimiento de su palabra para que entonces tú puedas caminar de una manera que le agrade a Él. Y en esta mañana vamos a ver 2 puntos. Vamos, Dios mediante, a terminar el primero. Y si tenemos tiempo vamos a continuar con el segundo. Si no, lo vamos a continuar el próximo domingo. Pero vamos a ver, número 1, el contenido de esta petición. Y número 2, vamos a ver los resultados de la petición. Así que mire el versículo 9, como comienza el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo aquí nos va a dar el contenido de qué oró, qué petición pidió el apóstol Pablo. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está el contenido de lo que Pablo oró. Y esta oración nos muestra a nosotros lo que Pablo desea que estos hermanos sean llenos. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Pablo dice, desde el día que vino Epafras, recuerde, que Epafras fue a visitar a Pablo a la prisión. Dice, desde el día que Epafras, el pastor de esta iglesia en Colosas, llegó a Roma y nos comunicó y nos informó de la vida espiritual de los hermanos allá y de cómo estaba la iglesia. Dice Pablo, nosotros no hemos parado. En otras palabras, no es que Pablo dice que
ora por ellos día a día, pero la idea es que cada vez que estos hermanos le llegan a la memoria a Pablo, ellos, tanto Pablo como los hermanos allá, no cesan de orar. Siempre están orando continuamente por algo. Esa palabra ahí que Pablo utiliza cuando dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Esa palabra orar es la palabra general que nosotros utilizamos para la oración. Pero cuando Pablo dice y de pedir, Pablo está ahora, nos está dando una petición. Pablo está más bien solicitando, presentando una solicitud a Dios. Es común para Pablo utilizar este lenguaje porque en Efesios, él dice, hablando de los hermanos, ella dice, por este acaso también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Aún más en Filipenses, Pablo dice, y esto pido en oración. O sea, nosotros tenemos en nuestra mente que nosotros oramos nada más cuando estamos en problemas. Cuando tenemos una situación difícil. Y estos hermanos aquí no se ve que tenían ningún problema, por decirlo así. Aún más, Pablo escuchó de cómo Dios estaba bendiciendo el ministerio allá en Colosas. Y aún así, Pablo no dice, bueno, como estos hermanos están bien, ¿verdad? No hay necesidad de orar. ¿Para qué? No, Pablo, eso lo llenó de tanto gozo a Pablo, que dijo, wow, yo voy a seguir orando por estos hermanos para que Dios lo continúe llenando de su palabra. Y Pablo dice aquí, yo no ceso de orar y de pedir a Dios por algo. Dice ahí el texto, mira lo que dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, esa palabra es muy interesante porque esa palabra para que seáis llenos es algo donde el sujeto es que recibe la acción. En otras palabras, Pablo no le dice a los hermanos allá en Colosas para que ustedes mismos se llenen. ¿Usted está viendo ahí la palabra? Dice, para que seáis llenos. En otras palabras, tú y yo somos los que recibimos esta acción. Como creyentes, Dios es el quien nos llena a nosotros a través de su palabra. De la misma manera que Dios es el que salva a una persona, de la misma manera que Dios es el que coloca a través de su espíritu a una persona en la familia de Dios y lo transforma y lo regenera y lo salva, de la misma manera Dios es aquel que nos llena a nosotros por medio de su palabra. Esa palabra lleno significa ahí completo, satisfecho, completamente equipado. Y Pablo está pidiendo y rogándole a Dios en favor de los hermanos allá, que Dios complete y continúe haciendo la obra en la vida de ellos, que lo llene completo. Es la palabra en el griego plero, que significa completamente equipado. Por eso dice Pablo en Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Pero aún más, esa palabra ahí lleno también significa ser y estar controlado. No solamente estar satisfecho y completamente lleno, pero esa palabra ahí habla también de estar controlado por alguien, por algo. Es como cuando usted tiene un vaso y usted llena el vaso completo de agua, o sea, de lo que sea. El vaso por sí solo no podía llenarse de agua. Tuvo que venir a alguien y llenar ese vaso con agua.
Es la idea también cuando usted va a un supermercado o a una tienda y usted quiere el artículo que está un poco por encima de su estatura. Y usted hace así, ¿verdad? Y no puede agarrarlo. ¿Y qué usted necesita? Bueno, usted necesita a alguien más grande que usted, superior a usted, que venga y que tome ese artículo y que lo baje y que se lo entregue a usted, porque por sí solo no puede hacerlo. Y esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo nos dice aquí, no solamente que nosotros necesitamos ser llenos de la palabra de Dios, pero que Dios es el que hace esa obra en nuestras vidas. Y que nosotros seamos llenos, controlados, completamente equipados de este conocimiento fundamental que es la palabra de Dios. Pablo deseaba que los hermanos allá estuvieran parados en una zapata firme, sólida, bíblicamente hablando. Y yo creo que nosotros debemos orar de esa manera también. No solamente que Dios nos dé cosas materiales, pero esto debe ser una oración de cada uno de nosotros cada día. Dios, lléname. Lléname de ti. Como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed que llenos del Espíritu Santo. Esa palabra ahí, llenos, significa estar controlado por alguien o por algo. Y el versículo está diciendo aquí, dice, no os embriaguéis con vino. En otras palabras, que eso no sea lo que controle tu vida, sino que el Espíritu de Dios sea aquel que controle tu vida. Y Pablo habla aquí que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Interesante que Pablo no pide, dice, Señor, que estos hermanos sean llenos de más dinero. No. Señor, que tú lo ayudes a ellos para que los programas en la iglesia crezcan. Eso está bien, pero no lo que pide Pablo. Señor, para que tú les des a ellos una iglesia grande. Eso está bien, pero no es lo que pide Pablo. Sino que Pablo pide aquí, escuche, que sean llenos, controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios. Esa palabra ahí, conocimiento, quiere decir obtener una información, obtener y conocer el contenido de alguien y de algo. Y Pablo está diciendo aquí que sean llenos del conocimiento, de entender quién es Dios. Dice ahí, del conocimiento de su voluntad, de lo que le agrada a Dios, de el anhelo, de los deseos de Dios. Y es estar controlado por lo que nosotros debemos conocer de quién es Dios, el deseo, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo nosotros conocemos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta? A través de su palabra, a través de un conocimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones de quién es Dios. Pregunta, ¿cómo puedes tú conocer el carácter de Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer quién es Dios? ¿Cómo podemos nosotros entender día a día lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad, los deseos, el corazón de Dios? ¿Cómo puedo yo conocer
qué Dios anhela que yo haga y qué Dios quiere que yo no haga. ¿Cómo yo conozco el corazón de lo que Dios ama y cómo yo conozco lo que Dios odia? Respuesta: su palabra. Conocer a Dios, conocer la verdad absoluta de Dios, conocer los principios bíblicos de Dios. Escuchen, mis hermanos, el objetivo de cada creyente, la meta de cada persona que conoce a Cristo es sumergerse y zambullirse, como decimos nosotros, día a día en este libro y leerlo y conocerlo. Y usted dice: pastor, así de simple, así de simple. Leerlo, abrir este libro y comenzar a conocer quién es Dios. Sí, Dios es que hace la obra en nosotros. Sí, Dios nos va a llenar. Dios nos va a completar. Dios es el que nos va a dar el deseo de nosotros abrir este libro. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que abrirlo. Tú tienes que levantarte y tomar este libro y abrir este libro y leerlo y conocer las verdades absolutas y principios que Dios nos ha dado en este libro. Pero aún más, fíjese cómo Pablo continúa diciendo y progresa y dice que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice, ¿en toda qué? Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y puede ser que estas dos palabras te digan: no, pero son los mismos. No, no son las mismas. Sabiduría es la palabra en el griego sofía, que significa la capacidad de poder entender algo y actuar de una manera sabia. Entonces, estamos hablando que Pablo comienza con una petición y el contenido es: Dios, que tú los llenes a ellos del conocimiento de quién tú eres, para que cuando ellos se enfrenten a tu palabra, tú les dé a ellos ahora, Dios, sabiduría, la capacidad de poder entender las verdades y los principios bíblicos que podemos extraer y sacar de la palabra de Dios. Esa palabra ahí, sabiduría, en un término más amplio, es la capacidad de poder adquirir un principio bíblico, una verdad bíblica y aplicarla a nuestras vidas. Pero necesitamos conocer a Dios. Necesitamos el conocimiento, leer la palabra, leer quién es la sabiduría, que es Cristo mismo. ¿No dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es qué? Es el temor a Jehová? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escuche bien, este texto aquí está haciendo una comparación. Dice, el que teme a Dios, el que es hijo de Dios, el que dice, sí, yo he creído en Dios, sí, yo amo a Dios, sí, yo sigo a Dios, sí, yo soy salvo por la gracia de Dios. El que dice eso, Proverbios dice que usted va a tener un deseo profundo de conocer a Dios. Porque hay un grupo de personas que son los inconversos, los insensatos, que ellos no tienen un corazón para Dios porque desprecian esta sabiduría que Dios nos da en su palabra. La Biblia dice que en el corazón del necio no existe Dios, que no busca a Dios, que no tiene deseo mínimo, ni lo más mínimo de amar a Dios, de buscar a Dios. Dios, escuche bien, Dios es el que hace la obra en la vida de una persona.
y ilumina la mente y abre los ojos de una persona, de un cadáver, de un muerto espiritual, para poder comprender y ser regenerado y convertirse y creer y arrepentirse en Dios. Y luego Dios entonces lo llena a través de su Espíritu Santo y Dios comienza la obra de santificación, de santidad en esa vida de esa persona, donde ahora nosotros entonces deseamos buscar a Dios, deseamos conocer a Dios. Y de la manera que nosotros lo vamos a hacer es nosotros abriendo este libro y leyendo de la sabiduría y de la enseñanza de Dios. Nos dice Proverbios 1:9, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conozco a Dios, obtengo sabiduría, principios bíblicos de qué debo hacer. Y Dios entonces me da ahora el poder, la inteligencia para entonces yo poner esas verdades en prácticas. Así es que funciona la vida cristiana. Pablo sigue, nos dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría, ¿y qué más? Dice, e inteligencia espiritual. Esa palabra inteligencia quiere decir comprensión. Es la parte práctica de la sabiduría. Es ahora el momento de nosotros discernir y poner en práctica el conocimiento, la verdad bíblica que nosotros extraemos de la palabra de Dios cuando la leemos. Y ahora entonces entendemos lo que Dios quiere que nosotros tenemos que hacer. Y el tercer paso es entonces que el discernimiento, la inteligencia, poner en práctica lo que nosotros vemos y obtenemos y adquirimos de la verdad. Es el principio de la aplicación. Y Pablo dice, todo es espiritual, es bueno, es provechoso, es lo que nos da luz. Mis hermanos, debe ser así en nuestras vidas como creyentes. Así que, escuche, así es que cada uno de nosotros debe leer y estudiar la palabra de Dios. O sea, Pablo nos está dando aquí un estudio bíblico. ¿Qué usted hace en un estudio bíblico? ¿Qué tú haces cuando estás tú y Dios? Toma la Biblia, la lees, conoces de Dios, entonces Dios te da a ti la sabiduría para tú poder adquirir una verdad de ese versículo, de esos versículos que lee, y a medida que el Espíritu Santo alumbra tu mente y dice, oh, Dios quiere que yo haga esto. Oh, Dios quiere que yo no haga esto. Dios quiere que yo actúe de esta manera. Dios quiere que yo me dirija a esta persona de esta manera. Oh. Y el tercer paso es discernir. Decir, wow, Dios, dame inteligencia, dame discernimiento, dame ayuda ahora para yo poner en práctica lo que tú quieres o lo que tú me has enseñado en tu palabra. Y algunas cosas van a ser fáciles y otras van a ser ¿qué? Difíciles. Mire, no se conforme usted simplemente con tener su vaso lleno. Si se vacía, vuelve a llenarlo de nuevo, de la palabra de Dios. Y regresas de nuevo y mantén tu vaso espiritual lleno de la palabra de Dios. Se dice de 3 hombres bien famosos: Spurgeon, G. Campbell Morgan y H.A. Ironside. Se dice que estos 3 hombres nunca tuvieron y nunca pudieron recibir la oportunidad de tener un entrenamiento bíblico formal. Pero se dice de ellos
que fueron estudiantes devotos de la palabra de Dios. Usted no puede decirme a mí, pastor, mire que yo no fui a una universidad cristiana. Eso es excusa. Pastor, lo que pasa es que tú estás estudiando en un seminario y yo no. Eso es excusa. La universidad, sea cristiana o no, el seminario cristiano, todas las maestrías que una persona pueda tener, todos los doctorados que una persona pueda tener, no garantiza que una persona sea obediente a la palabra de Dios. Ahora, se supone que una persona que haya estudiado la palabra de Dios o que ha venido estudiando la palabra de Dios por tanto tiempo, se supone que esa persona debe tener sabiduría. Porque ha estudiado la palabra, conoce principios bíblicos y debe entonces aplicarlo ahora a sus vidas. Estamos hablando de un hombre llamado Spurgeon, uno de los grandes predicadores. G. Campbell Morgan, Ironside, hombres que fueron utilizados por Dios de una manera grandiosa. Que no pudieron tener la oportunidad de tener tantos estudios o de ir a tantas universidades como muchos de nosotros podemos tener hoy. Mire, y ninguno de nosotros le queda ni cerca a cómo Dios utilizó a estos hombres. Y usted dice, sí, pero claro, Dios le dio la habilidad. Sí, eso es verdad. Pero eso no quita que ellos estuvieron sumergidos conociendo al Dios de esta Biblia. Y no fue un sueño, no fue una visión, no fue un ángel que se le apareció y le dijo, wow, mira el sermón del domingo, 3 puntos, ¿ya? No, fajados en la Biblia, estudiando, conociendo a Dios. Y por eso pudieron vivir de esa manera. Y por eso nosotros podemos aprender de ellos hoy. ¿No deberíamos nosotros acercarnos a la palabra de Dios de esa misma manera? La única manera en la que vamos a crecer es ser llenos, que Dios nos llene de Él mismo, de su palabra. Y eso va a tener un efecto en nuestras vidas. Y la pregunta debe ser en esta mañana, ¿de qué tú estás llenando tu corazón y tu vida hoy en día? Porque Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa? Guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. 3, vaya a Colosenses 3 por unos minutos. Colosenses 3. El mismo apóstol Pablo nos dice en el versículo 15, Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16, la palabra de Cristo more como. Dice, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El mismo Pablo nos exhorta en este mismo libro de Colosenses que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y mis hermanos, de la única manera que la palabra de Dios va a abundar, a sobresalir de tu vida es leyendo la palabra de Dios, conociendo a Dios. Léela siempre. Conoce a Dios. Busca un principio bíblico. ¿Qué verdad de ese versículo o de esos versículos que tú leíste puedes aplicar a tu vida? ¿Y qué es lo que Dios quiere ahora que tú hagas en consecuencia a esa verdad?
Si no lees así la palabra de Dios, te animo que a partir de hoy comiences a leerla de esa manera. No abras la Biblia. Dice, wow, vamos a ver lo que Dios tiene para mí hoy. No. Busca un libro y comienza a leer versículo por versículo diariamente. Pídele a Dios, Dios, yo quiero que tú me llenes cada día de tu palabra. Que yo te conozca a ti, quién tú eres. Señor, porque mira, yo voy a salir en unos minutos o en unas horas a mi trabajo y yo quiero representarte como debo representarte. Yo quiero, Dios, mostrarle a otros el testimonio de quién tú eres, de lo que tú has hecho en mi vida. Dios, yo quiero ser luz y sal hoy. Dios, yo quiero que tú pongas a alguien en mi camino que yo pueda comunicarle el evangelio. Dios, yo quiero que otros vean quién tú eres. Dios, yo quiero vivir para ti hoy. ¿Qué tú tienes para mí hoy? ¿Qué verdad yo puedo adquirir de tu palabra? Y Señor, ayúdame, dame la inteligencia, dame el discernimiento, dame esa habilidad de yo poder entonces aplicar y obedecer y vivir de la manera que tú me enseñaste en ese versículo, en esos versículos que yo acabo de leer. Dice el pastor Worsby, Dios tiene que hacer el hombre antes que Él haga el trabajo por medio del hombre. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es una petición de Pablo. Y mis hermanos, nosotros no tenemos ninguna excusa hoy de nosotros decir, no, era que yo no lo sabía. Nosotros no estamos viajando a un lugar que nunca hemos conocido. Nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos aquí en la palabra de Dios. Y Pablo, al escuchar la fe, el amor, la esperanza, lo que Dios ha venido haciendo en la vida de estos hermanos allá en Colosas, y Pablo termina de escuchar a Epafras, el pastor de esa iglesia, no le queda más a Pablo que decir, Dios, tú has hecho algo grande en la vida de ellos. Llena su vida. Continúa, Señor, haciendo la obra que solo tú puedes hacer en la vida del creyente. Llénalos de todo el conocimiento de lo que tú deseas, de lo que tú anhelas que ellos hagan por ti. Y que ese conocimiento se transfiera a ellos comprender tus verdades, que ellos vean las verdades de tu palabra y que esa verdad sea ahora transferida a vivirlas, a aplicarlas en sus vidas. Usted sabe que hay un versículo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si yo abro mi Biblia mañana y Dios me habla a mí, como que le estoy hablando a los creyentes, a los cristianos, y yo abro mi Biblia mañana y Dios me habla a mí y Dios me enseña una verdad y yo rehúso obedecerla,
usted está pecando contra Dios. Está pecando contra Dios. Porque si Dios me habla a mí, y Dios quiere que yo haga algo, sea fácil o sea difícil, mi responsabilidad como hijo de Él es, Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi dueño y mi Señor. Y si tú quieres que yo haga eso que tú me mostraste, dame la inteligencia, el discernimiento y la fuerza para yo obedecerte. Cada día que usted está expuesto a la palabra de Dios, usted debe de venir con un corazón como lo que nosotros acabamos de escuchar. Y que cada día esa sea su oración, su petición. Que el contenido de lo que nosotros escuchamos en esta mañana, de esa petición de Pablo, sea una realidad en nuestras vidas. ¿Para qué? Regresa el próximo domingo. Hay 5 resultados. Hay 5 beneficios. De nosotros, si vive de esa manera, usted verá cómo Dios lo va a ayudar para vivir una vida que le glorifique a Él. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos llenes cada día de tu palabra, Señor. Así como esas 63,000 y algo de personas fueron llenas, satisfechas, Señor, físicamente, la semana pasada en ese famoso juego llamado el Super Bowl. Señor, que nosotros como creyentes, tú nos llenes, nos des el deseo, Señor, de que por medio de tu palabra seamos llenos, satisfechos, Señor, que te busquemos con un anhelo, con un deseo intenso, Señor. Que cada día nosotros estemos más apegados y cerca de ti, Señor, que el día anterior. Qué petición la de Pablo, que se transfiera también a nosotros en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, protégenos en el camino. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu amor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.